el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha terminado en el calendario, pero no así su devastador legado, ni su ominosa presencia. México sigue padeciendo los estragos de un gobierno que se erigió sobre el resentimiento, el clientelismo y la polarización, dejando atrás de sí un saldo de enfermedad social, económica e institucional del que tardaremos lustros en recuperarnos. Y yo agregaría, dejando un saldo de idiotización al pueblo que lo apoya, venganza y alianza con la delincuencia, aumento de la corrupción, alianza a los dictadores, una dictadura y un endeudamiento brutal. Lo peor que le puede haber pasado a México es que este señor haya nacido, porque ya desde que entró a la política en Tabasco, donde nació, desde ahí empezó a crear conflictos. En Tabasco, al perder 2 elecciones y crear conflictos, y luego al perder 2 veces en la competencia para la presidencia y crear enormes conflictos. Pero si desde que nació, estando en la pubertad, asesinó a su hermano y asesinó a otro amiguito, y luego fue un pésimo estudiante que tardó 14 años en terminar su licenciatura en ciencia política, que muchos dicen que ni siquiera iba a la escuela, era un porro, y donde está claro que se plagió su tesis, y que como trabajador fue pésimo, porque trabajaba en 2 lugares antes de ser político, y de esos 2 lugares en uno cobraba sin trabajar. Y luego en su vida familiar estaba casado con una y andaba con otra. Incluso ya viejo en la presidencia de México, que se robó, embarazó a una mujer joven, que esa mujer joven dijo que ese era hijo de Andrés Manuel López Obrador. Pero que si vemos bien, desde su nacimiento traía las claves de la maldad, porque su nombre de nacimiento que le pusieron fue Manuel Andrés López Obrador. O sea, la sigla es M-A-L-O, el malo. Y su fecha de nacimiento, 13 de noviembre de 1953. Si ponemos todos los dígitos alineados 1, 3, 1, 1, 1, 9, 5, 3, nos da 24. Y 2 más 4 da 6. Si contamos el número de letras que tiene su nombre completo, 24. Y 2 más 4, 6. Y fundó un partido, una secta, una pandilla endemoniada, de nombre Morena, que tiene 6 letras. Entonces vemos que es el 666, la clave del anticristo, y con el nombre de malo, y habiendo asesinado a su hermano, obviamente trae la clave del anticristo. Y después, en la presidencia, que no ganó, porque fue financiado por bandas del crimen organizado, y con una campaña mucho tiempo fuera antes de los tiempos de campaña,
y que tampoco fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque no tenía el requisito de 5 años, de ciudadanía ni residencia en la Ciudad de México para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. También quiere decir que se robó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Además de que fue declarado en el año 2022 por Index Censorship como el tirano mundial 2022, por los eurodiputados que lo mencionaron el dictador de América. Y el Fondo Monetario Internacional y el Producto Interno Bruto fue el peor crecimiento económico, por lo tanto, la peor economía en toda la historia de México con López Obrador, creciendo a menos del 1%, cuando todos los presidentes anteriores crecieron por lo menos del 1.5 para arriba, pero generalmente del 2.4 que lo dejó Peña Nieto para arriba. Fue declarado el peor en el manejo de la pandemia del COVID, que hasta a él mismo le dio 3 veces COVID. Y fue México el primer lugar mundial de personal médico muerto, atribuible directamente a López Obrador, porque él como presidente, tenía que haberle dado la protección y los insumos médicos necesarios al personal médico. Entonces, esta lacra, este anticristo asesino, idiotizó al pueblo que le daba aprobación, porque con una conferencia diaria, casi diaria, durante 6 años, idiotizó al pueblo con puras mentiras, con pura propaganda, y hizo que su sucesora, Claudia Sheinbaum, se robara la presidencia también, con las mismas técnicas, y que todas las gubernaturas, alcaldías, presidencias municipales que ganó su partido Morena, su pandilla de delincuentes, fueran robos, abusando del dinero del país, del abuso de la autoridad, del engaño y de la idiotización del pueblo. Entonces, este señor es lo peor que le ha pasado a México, que ya se declaraba que era un peligro para México, y se cumplió. Y no solamente para México, un peligro para la humanidad, porque ha sembrado odio y enemistad México como nunca había pasado, peleándose este señor con España, Perú, Ecuador, con los 2 países que rompió relaciones, con Argentina, contra Bolivia, contra Guatemala, Panamá, Colombia, contra Israel, contra Ucrania, contra Canadá, contra Estados Unidos, contra la ONU, está loco, contra la OEA, la Organización de Estados Americanos, contra el Fondo Monetario Internacional. O sea, no dicen los de la oposición que es de lo peor, lo dice el mundo. Pero como idiotizó al pueblo, lo apoyan con puras mentiras. Es el presimiente, destructor, generar de odio, maldad, y es un símbolo del mal. Es el anticristo, por su clave el 666, su nombre malo, y el mayor asesino de México, siendo de los peores en el manejo del COVID, con más de 808,000 muertos, de los cuales casi la mitad por culpa directa de Obrador, por más de 200,000 homicidios en su sexenio, por asesinatos
a periodistas y a candidatos de la oposición como nunca. Por robos e intromisiones ilegales en todos los procesos electorales. Descaradamente, ya no de una forma ni siquiera con un poquito de vergüenza ocultando, no, descaradamente violando la ley electoral, metiéndose en los procesos electorales, en todos, engañando a la gente. Por eso se robaron los que tienen las gubernaturas, presidencias municipales, alcaldías y la presidencia que tiene Morena. Este señor es el peor presidente que ha tenido México, porque otros, tal vez por errores o por poca habilidad, tuvieron fallas, pero este señor, por pura maldad destruyó a México, a grado tal de que, si todo lo hizo mal, y en todos sus índices fue el peor, aumentó la pobreza, aunque este mentiroso diga que disminuyó la pobreza. Aumentó la delincuencia, aumentó muchísimo la corrupción, poniendo a México entre los 5 países más corruptos del mundo. Destruyó el medio ambiente con su Tren Maya, que destruyó mantos acuíferos. Creó la peor crisis migratoria. Destruyó la atención a la salud, al grado tal de que la esperanza de vida en su sexenio bajó de 76 años a 70 años. La educación la destruyó, al grado tal de que la prueba PISA internacional, que mide la evaluación de la educación de los estudiantes, con este señor cayó muchos puntos en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Y este señor tuvo más manifestaciones en contra que todos los presidentes anteriores juntos. Más de 1000 manifestaciones contra este señor. Y no de los fifís, como él dice, sino de obreros, campesinos, mineros, todo el pueblo. Y las manifestaciones de la sociedad civil, no de los partidos de oposición, no, de la sociedad civil. Y fue el más insultado y criticado. Él mismo lo dijo: soy el más criticado desde el presidente Madero. No, eso es cierto, pero no desde Madero, desde toda la historia, y no solo de México, de la humanidad. Nunca habían insultado tanto a un presidente como a López Obrador en el mundo, ya que le pusieron todos los apodos e insultos que pudieron. Le decían el cacas, el pejendejo, el pejestorio, y en todo lo que había le ponían apodos, el papa natas, y todo lo que se le ocurría al pueblo insultarlo, porque era un destructor de la paz, un generador de odio y conflicto. Este señor hizo todo eso por una razón. Primero, porque es el anticristo, el engendro del diablo. Segundo, porque es un psicópata, es un enfermo mental, que lo único que necesita es pelear. Si no pelea y ofende y destruye, no está en paz, porque es un psicópata. Es un esquizofrénico que negó la realidad a todas luces. A grado tal negó la realidad que dijo que ya estábamos mejor en atención a la salud que todos los países del mundo. O sea, mejor que Dinamarca, el número 1. Cuando México en atención a la salud lo dejó en el lugar 120 en la calidad de la atención a la salud. Cuando dijo que para hacer el Tren Maya no se iba a cortar un solo árbol, que es una declaración de enfermo mental, porque cómo se va a hacer un tren que va a pasar en medio de la selva del sureste y no se va a cortar un árbol. Eso es una declaración de reverendo loco. Y este señor dejó odio y división, pero nunca ganó, ni él, ni Claudia Sheinbaum, ni nadie. Todo se lo robó.
y siempre que perdió creó conflictos, diciendo que le robaron la elección, presidencial en el año 2006. Falso completamente, no hay ninguna prueba de que le robaron la elección en el 2006. La única prueba está en lo que él dice, puras mentiras. Y lo desaforaron en el 2004, no por quitarlo de la competencia a la presidencia, lo desaforaron porque desacató 4 órdenes judiciales, porque este señor desacata toda la ley, todas las órdenes judiciales, a grado tal de que terminó por implantar una dictadura al destruir el poder judicial, al hacer que el poder judicial dejara su autonomía y fuera un anexo de la presidencia y convirtiendo a México en una narcodictadura asesina, corrupta como nunca, destructora, vengativa y empobrecedora, porque al igual que Venezuela, Nicaragua, Cuba, que son narcodictaduras comunistas, este señor igual metió a México en un proceso en el que gradualmente va a ir empobreciendo el país. Y aunque da pensiones que implantó en todo el país Vicente Fox del PAN, la pensión a viejitos, porque la puso la inició en un estado, digamos, en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero Vicente Fox del PAN la puso en todo el país. Y con ese uso que hizo clientelar de dar pensiones para comprar votos, pero destruyendo la economía, destruyendo la inversión privada, enemistándose con todos los países, metió a México en un proceso que gradualmente nos va a llevar a la pobreza, a la delincuencia, a la corrupción exacerbada que ya está con este señor, que después los que lo apoyan se van a arrepentir de haber creído en un endemoniado engendro del diablo, López Obrador.